Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22, hermano. Una palabra muy conocida para el pueblo del Señor, pero a veces se nos olvidan ciertos detalles importantes. Y eso es lo que no queremos. Génesis capítulo 22 y verso 5. Todos puestos en pie, si es nuestra posibilidad para honrar la palabra del Señor. Dice así la Santa Escritura del Señor, honrando a los tres más grandes de esta tierra, aunque uno solo son: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Génesis 22, 5 dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y dice: y volveremos a vosotros. Gloria a Dios. Dele la gloria al Señor y puede tomar su asiento esta mañana. No se siente en la alabanza y agárrese duro de esa silla, porque la presencia de Dios nos sigue tocando y llamando esta mañana. Gloria a Dios. Pueblo del Señor, quiero decirle algo de antemano esta mañana, que es lo que siempre ha estado con nosotros repetitivamente los que traemos la palabra a este lugar. Siempre los primeros pasados por acá somos nosotros. La palabra de corrección siempre es para nosotros primero. Como les dije hace un rato, no crea usted que nosotros nos escapamos de esto, hermano. A veces más bien, hermano y amada iglesia, vienen a nosotros pensamientos de que si será que le estamos agradando a Dios en lo que estamos haciendo. ¿Le estaremos agradando? Por eso, iglesia, yo cuando empiezo, antes de predicar y en la oración, siempre digo que soy el siervo más inútil de todos. Iglesia, el que menos vale, el más arrastrado, iglesia, el más necesitado, al que Dios más necesita quitarle cosas. Iglesia, yo quiero decirle a usted esta mañana y quiero abrirle mi corazón. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco estar esta mañana aquí. Iglesia, una de las cosas que el cristiano debe de tener claro es que nosotros no merecíamos nada. Iglesia, ni la salud que usted tiene merece, ni su casa, ni alimento. Somos malos, iglesia. La naturalidad del hombre es ser malo. Dice el libro de Génesis que cuando se dio la desobediencia en el jardín del Edén, a Dios le dolió en el corazón haber creado al hombre. Le dolió en su corazón, iglesia, porque sabía lo que era el hombre. Malo, terco, su corazón lleno de maldad. Y desde ahí empiezan los problemas. Iglesia de Dios, en el capítulo 22 de Génesis se da la historia que usted y yo conocemos de niños. Yo me acuerdo en la escuela dominical, tal vez tenía yo claramente menos de 10 años cuando mis maestras de escuela dominical fue una de las primeras historias que me enseñaron, donde Dios se le revela a Abraham, se le presenta y le da una sola orden. Y le pide lo único que Abraham tenía, lo que tanto había esperado durante muchos años. Y él le dice: ve a tierra de Moriah y allí te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Pero lo que te voy a pedir, y le dice:
tu hijo, tu único, tu amado. Sí, lo que duraste años, sí, eso te voy a pedir, lo necesito, es mío. Necesito que lo sacrifiques. Y Abraham dice que al otro día, muy de mañana, no titubeó, enalbardó el asno, tomó 2 siervos y tomó al muchacho. Se fue camino, dice, y al tercer día, 3 días de camino llegaron. Y aquí, al pie del monte, que el Señor le da la indicación que tiene que sacrificar lo más amado que tenía. Abraham, cuando el Señor lo llama, le dice: heme aquí. No le dice: ¿qué te tengo que dar? ¿Qué esperas de mí? Y cuando le pide su hijo, guarda silencio. Pero muy de mañana se levanta y emprende camino. Cuando llegan al pie del monte, iglesia, sucede lo del verso 5, que es lo único que vamos a tocar esta mañana. Abraham le dice a los 2 siervos que llevaba, y les da una orden clara, y les dice: esperad aquí con el asno. Una orden directa de su Señor a sus siervos, iglesia, porque dice Abraham: yo y el muchacho iremos allá y adoraremos. Iglesia, Abraham sabía que tenía que ir a construir un altar, y sabía que aún pidiéndole la vida de su hijo, él tenía claro que el altar que iba a ofrecer en adoración, el holocausto, era lo que el Señor le había pedido. ¿Se iba a convertir en un asesino? Sí. Y será contradictorio para muchos, iglesia, pero cuando Dios pide, el ser humano no se puede resistir. Cuando Dios pide algo, iglesia, así sea lo más amado que usted tenga, suéltelo, no se lo guarde. Iglesia, pero ¿qué es un verdadero altar? Porque Abraham iba a elevar y a construir un altar para ofrecer a su hijo como sacrificio. Iglesia, muchos creen que el lugar santo para adorar a Dios es cualquier cosa. Muchas veces se menosprecia, iglesia, el altar del Señor. Muchas veces se menosprecia y uno dice: no, pero ahí en la silla es lo mismo que estar aquí en el altar. Iglesia, cuando el Señor invita, manda y demanda a ir al altar, no hay que resistir. No hay que hacer fuerza. Hay que ir al altar. Toman el lugar de adoración y lo quieren convertir mucha gente, iglesia, en un desfile de modas, en una competencia. El altar de Dios, iglesia, y no le estoy hablando solo de este lugar. Le estoy hablando, como una vez predicaba, acerca de un cuarto de guerra. Le estoy hablando donde usted lleva las batallas suyas día a día. Donde usted lleva, iglesia del Señor, las peticiones delante de Dios al trono de la gracia. En ese altar, iglesia, mucha gente, dice la palabra del Señor, han hollado hasta la sangre del cordero. La han pisoteado. Les da igual meterse a orar a un cuarto y cuando se dieron cuenta se durmieron o estaban pensando en cualquier otra cosa menos en ofrecer sacrificio al Señor. Se nos pasa el tiempo, iglesia,
si fuese que todos los días hiciéramos un altar, pero se nos pasa el tiempo y el altar sigue ahí, sin leña, sin fuego y sin holocausto. Sigue vacío. Pero todos los días necesitamos la misericordia de Dios. Pero todos los días queremos favor de Dios hacia nosotros. Y el altar, pero ni tan siquiera, iglesia, cenizas de fuego tiene. Ya el viento voló las cenizas de fuego pasadas. Y el altar sigue sin sacrificio. Iglesia, por esta razón, mucha gente y muchos cristianos se devuelven vacíos a casa, con aquel hueco adentro. Dice, es que algo me falta. Usted no ha escuchado esa expresión, es que algo me hace falta. A como entraron por la puerta, ni tan siquiera con acción de gracias, así se fueron para la casa. Vacíos, llegan, iglesia, y es porque lo he escuchado, iglesia, y se preguntan, qué malo que estuvo el culto hoy, no hubo mover del Espíritu Santo de Dios. Los que estaban cantando ni se movieron. El que predicó no hizo por dónde encender el fuego. Pero iglesia de Dios, la palabra dice, aviva el fuego del don de Dios que está en vosotros. Es usted y soy yo el encargado de irme lleno de la presencia del Espíritu Santo a casa. No es el que predica, no es el que ministra, no es el pastor. La culpa es de la oveja descarriada sin búsqueda del Espíritu Santo. Si usted se va para su casa vacío, sin nada que a usted lo llena, iglesia, preocúpese. Porque es, como dice la palabra, como un címbalo, como un metal que suena y nada de sonido agradable a los oídos de Dios. Pero Dios dice en la palabra del Señor, dice, después de que se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, segunda de Crónicas 7:14, y oraren y buscaren mi rostro, dice, entonces, dice Jehová, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Y dice al final, y ahora mis oídos estarán y mis ojos puestos en la oración del pueblo. Pero ahí, iglesia, cuando se lleva un altar lleno de sacrificio, iglesia, el mensaje de esta mañana tiene como título, al altar se va a morir. Al altar no se llega a pasear, no se llega ni a cantar. Al altar de Dios se llega a morir. Iglesia, cuando usted tenga la idea y usted diga, voy a ofrecer sacrificio al Señor, me voy a presentar en oración, iglesia, recuerde lo que hizo Abraham antes de ir a orar. Génesis capítulo 2 verso 5 le dice a los siervos, esperen, quédense con el asno. El muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos. Iglesia, Abraham da la orden. Y en otras palabras les dice, el asno se queda porque se queda. No va con el muchacho y con nosotros, se queda con ustedes. Iglesia de Dios, el asno que Abraham le dejó a los siervos, que no pudo subir
Ahí dice la Biblia en los primeros versos del 22 que Abraham tomó leña, enalbardó su asno, llevó el cuchillo, llevó todo lo de hacer fuego, iglesia. Pero la orden fue clara. Por más que el asno fue el medio de transporte para poder subir la leña al pie del monte, Abraham dijo: de aquí en adelante, de donde dice el muchacho y yo empezaremos a adorar, el asno se queda. ¿Por qué se quedó el asno, iglesia? ¿Qué era el asno? Les facilitó para llevar todo desde donde salieron, desde su casa hasta el pie del monte, hasta la tierra de Moriah. Pero llegó el tiempo de que dice: el asno no me sirve. Porque después de que dijo que el asno no le servía, que lo iba a desechar, que lo iba a dejar de lado, dice: el muchacho y yo adoraremos. Él sabía que el asno no podía ir a adorar. ¿Por qué? Iglesia de Dios, el asno representa la carne, el viejo hombre, la carga, lo que no entendemos. El asno, fue claro, Abraham, se queda y punto. La carne, lo que nos estorba para ir a adorar, se queda. No sube al monte. Iglesia, ¿usted cree que esto fue casualidad? Abraham sabía que el asno le iba a estorbar, que no le iba a dejar completar el plan de Dios. Por eso fue claro: siervos, el asno se queda. Y yo me imagino los siervos pensando: pero ¿cómo se va a cargar con todo si es un hombre viejo? El muchacho, un muchacho joven. No importa. El muchacho y yo tenemos que ir a adorar. Lo que nos facilita llegar a la adoración se queda al pie del monte. No se lleva, iglesia. Cuando usted va a adorar, cuando usted entra en la presencia del Señor, olvídese de todo lo que usted tenía afuera. Iglesia, apague el teléfono, no importa. Deje que suene el perro, el gato, los frijoles, que se queme todo. Pero concéntrese en la adoración al Señor. Concéntrese ahí, iglesia. La carga que nos estorba se deja al pie del monte. La incredulidad se deja al pie del monte. Si usted va a pedir, iglesia, pida con fe. Pida creyendo, no como una ola del mar, dice Santiago, que va y viene los que dudan. Iglesia, el orgullo, todo déjelo abajo y suba al monte. La condición de subir al monte, iglesia. Hay que entender, iglesia, que la carne se queda afuera. Las ganas propias se quedan afuera. Nuestra humanidad se queda afuera. Todo se queda afuera de la adoración al Señor. Ahí no hay pero que valga. Todo se queda fuera. Entrar a tu aposento, dice el Evangelio de Mateo, y entrado allí, cerrad la puerta y orad a vuestro Padre que está en lo secreto. Y el que oye en lo secreto os recompensará en público. Abraham no tenía cuatro paredes ahí, pero sabía que el secreto de la adoración que iba a presentar era solo entre el muchacho, él y Dios. Ni tan siquiera, iglesia, quiso llevar un asno, menos los siervos. Dejó todo. Iglesia del Señor. Pero muchas veces subimos al altar
subimos a presentar adoración y hasta que vamos doblados con el asno al hombro. Toda la carga, llevamos la carga que llevaba el asno y también el asno encima para que no se canse. Vamos doblados como un arco, jorobados, iglesia, con toda la carga encima y vamos al altar. Con todo el asno subimos al altar. Pero el Señor pide por medio de Abraham que dejen el asno botado. Suba a adorar con lo único que yo le pedí. Tu hijo, tu amado, tu único, lo que tanto esperaste, sí, con eso, nada más. Yo lo que quiero es la vida del muchacho. Y Abraham, muy obediente, hizo lo que el Señor le pidió. Iglesia de Dios, debemos de entrar al altar para morir, para sacrificar, para entregarlo todo. El altar no es principalmente para pedir. Oiga lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que en el altar no se pide. Es que el principal propósito del altar no es pedir. Cuando usted va al altar, usted va a ofrecer. Cuando usted va al altar, usted lleva, no va a recoger. Si recoge, gloria a Dios. Pero si no recoge, gloria a Dios también. Pero al altar usted lleva a ofrecer. Abraham se despojó del asno y de los siervos y se llevó lo que iba a ofrecer. Lo que necesitaba para ir a ofrecer y lo que llevaba para ofrecer. No se llevó más guindarejos por ningún lado. No se llevó llaveros por ningún lado. Cuchillo, fuego, leña y al hijo para matarlo. Punto. No se llevó más nada. Iglesia, ¿en qué está la iglesia de hoy en día? Sana doctrina pentecostal. Ofreciendo sacrificio con el asno al hombro, y cuando llegan al altar se les olvida que no llevaron ni leña, ni cuchillo, ni fuego. Ya montados en la bicicleta, llegados al altar, se les olvida que dejaron lo indispensable. Ya puesto en el altar, iglesia, si usted no lleva fuego, procure agarrar 2 ramas, 2 piedras y empiece a chocarlas, o haga fuego como un cavernícola, como a usted le plazca, pero prenda la llama ahí arriba. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero sin leña, ¿qué va a prender, iglesia? Y digamos que lleva leña y fuego y va a prender y no lleva holocausto. No lleva delante del trono de Dios lo que Dios pide: obediencia y sacrificio al Señor. El corazón humilde y contrito y humillado, el que llega arrastrado como un gusano. Eso se nos olvida y llegamos delante de Dios en este plan, acomodándonos la ropa, iglesia. Y Padre, y aquí estoy, sepulcro blanqueado, iglesia, tumba vacía, cementerio lleno de huesos secos. El fariseo y el publicano, es muy directa la enseñanza. El fariseo dándose por el pecho que no era por el publicano, mas el publicano diciendo: Señor, sé propicio a mí, no soy nada. Y ciertamente bajó primero justificado el publicano que el fariseo. ¿Qué es lo que está pasando con el altar que ofrece la iglesia?
está sin holocausto, está vacío. Iglesia, y tenga esto en cuenta. Ayer en la noche yo le decía, Señor, estaba en un lugar solo en mi casa y vive Cristo que lo que sentí anoche, iglesia, yo le dije nada más, Señor, ayúdame, porque si al altar hay que ir a morir, si hay que ir a perder la vida como iba Isaac, yo quiero ir a ese altar. Si yo tengo que ir a perder mi vida, ayúdame a que cuando llegue ese momento no retroceda. Ayúdame a permanecer firme en esa decisión. Porque, iglesia, yo no me puedo parar aquí a decirles a ustedes, cuando el Señor a mí me diga, si en algún momento me prueban eso y me diga, entrega tu vida por mí, yo a ustedes no me puedo parar a decirles aquí que yo voy a decir, máteme. No, iglesia, yo les vengo a decir a ustedes que yo todos los días de mi vida le digo, Señor, si llega ese momento, convénceme y dame la fuerza para poder decir, aquí estoy, máteme, muerto el cuerpo, presente con Cristo, como dijo el apóstol, entre más rápido mejor. Iglesia, pero cuando se está ahí, habría que estar ahí. Por eso es que desde ahora, iglesia, usted tiene que empezar a llevar todos los días leña al altar. Iglesia, y métase eso en la cabeza. Cuando usted va a ir a orar y va a ir a hacer holocausto, ofrecer sacrificio de humillación, vaya con esto en la cabeza, esté dispuesto a morir. Si usted tiene que quedar arrastrado ahí, pecho en tierra, rostro en tierra, no importa. Si se revuelca como un gusano, no importa. Vaya a morir al altar. Al altar se va a morir y no se va a payasear, iglesia. No se va a perder el tiempo. Porque Abraham, iglesia, subió y bajó solo sin el asno. Iglesia, porque donde se va a morir, a adorar, a entregar y a derramar el alma, la carne, el asno, la terquedad y todo lo que usted quiera ponerle no tiene cabida. Y Abraham sabía que con ese asno al hombro, o arrastrando todo, o jalándolo, no iba a poder adorar como tenía que ser. Cuando usted tiene clara la hora y el día que usted va a llevar sacrificio al Señor, despójese de lo que usted tiene y tenga claro. Y recuérdese de Isaac. Isaac todavía no sabía ahí que iba a morir, porque él después le hace una pregunta al papá, ahora lo vemos. Pero Abraham sí sabía lo que iba. El primero que iba a adorar ahí era Abraham, iglesia. Y el muchacho, como estaba instruido por su padre en los buenos pasos, iba posterior a él, iba detrás de él, iba siguiendo sus pasos. Quería ir a adorar. Muchos quieren subir al altar, iglesia, cargando orgullo, mundanalidad, pecado oculto. Aún, iglesia, aún como el pueblo de Israel en el desierto, creyendo y sabiendo que Dios era el que los había sacado de Egipto, pero con su mente y su pensamiento y su deseo puesto en las ollas de carne de Egipto, teniendo un altar en medio del desierto para postrarse y adorar al Señor, decidieron pensar mejor en la olla de carne de Egipto. Iglesia, el cristiano sube al altar y medio empieza a edificar el altar, y cuando se da cuenta está pensando en cualquier otra cosa menos en ofrecer sacrificio a Dios. Iglesia,
Y déjeme decirle algo, ni tan siquiera debería de estorbarnos una situación de vida o muerte. Y les voy a decir porque usted me dirá, hermano, usted está loco. Pero ni tan siquiera una situación de vida o muerte. Que no se nos olvide que Abraham sabía que iba a haber una muerte. Estaba destinado a matar a su hijo. Pero primero dice, iremos allá y adoraremos. No es primero voy a ir y lo voy a matar. No, primero voy a subir y voy a adorar. La muerte del hijo que le iba a causar el asesinato que iba a cometer no le estorbó para primero entender que era la adoración antes que cualquier otra cosa. Iglesia, pero la orden fue clara. El asno se queda. La terquedad, iglesia, que muchas veces tiene el pueblo de Dios y la gente allá afuera, es cada vez mayor. Iglesia, a veces uno ni tan siquiera sabe lo terco que puede ser delante de la presencia de Dios. No tiene ni idea. Hay cosas que usted dice, pero ¿cómo puede ser posible que yo esté cargando esto? Esto no me pertenece a mí. Palabras de Jesús: tráigame en el yugo, vengan, pruebe que ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Vengan a mí todos los que están cansados, cargados, porque yo os haré descansar. Venid a mí, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero todas esas palabras, hay momentos de la vida que nos bloquean y no nos acordamos. Pero iglesia, el apóstol Pablo es muy preciso en 2 de Corintios capítulo 6 verso 14 al 16, y es claro cuando dice: no os unáis en yugo desigual. El que está, iglesia, el que está ahí, dice el apóstol Pablo, no se una el pueblo en yugo desigual con los incrédulos. Dice: ¿o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cristo con Belial tiene alguna concordancia?, se pregunta el apóstol. Los ídolos con la casa del Señor, lo santo con lo profano. No, iglesia. Pero el cristiano que va al altar a ofrecer una media adoración está más o menos, iglesia, en la línea de la tibieza espiritual, donde está en yugo desigual a la izquierda con el mundo y a la derecha con el Señor. Eso no sirve, iglesia. No nos unamos ahí. Cuando usted vaya al altar, métase en la cabeza: voy a ir a morir, y que se quede todo afuera. Pero al altar se va a morir. Dice un dicho: cuando había que decir algo, lo escuché muchas veces, y había que llevar testigos, alguna cosa, le decían a uno: usted muere con los zapatos puestos, usted muere en la raya. Y mi abuelo utilizaba la expresión: usted, donde se para un hombre, ahí se para usted. Iglesia, donde un cristiano se para en la línea de batalla, donde se para firme, iglesia, sepa usted que esa línea de batalla es línea de muerte, iglesia. Muerte para la carne, pero vida para el espíritu que hay en nosotros. Muriendo en la línea de batalla la carne, pero el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros se enaltece, iglesia, se goza. Mi alma te alaba, Señor, esta mañana. Vive Cristo, iglesia, en cuya presencia estamos. La congregación de los santos, iglesia, disfruta cuando está en la casa del Señor. Cuando sale de aquí, sale medio triste porque cuenta las horas en que para volver otra vez a la casa del Señor.
gozoso por lo que se lleva, pero de aquí a unas horas se escasea el aceite. Y por eso el aceite en el altar tiene que presentarse en el lugar santísimo, en su casa, donde usted va a morir, su carne en el altar de Dios. Iglesia, dijo Abraham, iremos y adoraremos. Y quiero contarles algo importante, iglesia. En otras palabras, Abraham les estaba queriendo decir a los siervos: nosotros dos, mi hijo y yo, vamos a ir a morir. Y les voy a comprobar por qué. Solo que los siervos, como eran siervos, como dice su palabra, el siervo no tiene idea de lo que hace su Señor. Nosotros no tenemos idea, iglesia, no tenemos idea de lo que nuestro Señor va a hacer. No tenemos ni una remota idea. Porque dice la palabra del Señor: así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que los vuestros, para darlos el fin que esperáis. O sea, iglesia, si usted está pidiéndole a Dios por algo, el Señor dice: ¿qué pecado con este muchachito o esta muchachita? Es que lo que me está pidiendo es tan poco, es que es tan conformista, que con esto se conforma. Le pide a Dios que se conviertan los hijos, pudiendo yo convertirle toda la parentela. Le pide a Dios que por favor lo sane de un dolor, sabiendo que yo le puedo dar un cuerpo nuevo, sin dolores. Le piden a Dios: Señor, súpleme este poquito que necesito. Donde dice Ageo 2:8: mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. El dueño de todo, iglesia, de todos los millones de este mundo, el más millonario. Y esto no es doctrina de prosperidad, es realidad del pueblo de Dios. Es Biblia, iglesia. El Señor es nuestro sanador. Isaías 53 lo es claro. Jehová es mi proveedor, nada me faltará. Es bíblico. El salmista lo habla. ¿Habrá alguna cosa imposible para mí? Dice Jehová de los ejércitos. Yo no conozco otro Dios igual a mí. No lo conozco. Me es inconocible. Pero el pueblo de Dios pidiendo pequeñeces. ¿Saben por qué piden pequeñeces, iglesia? Porque piensan en pequeño. Porque le ponen a Dios un diminutivo. Ay, Diosito, enséñeme, iglesia de Dios, enséñeme dónde esta bendita palabra de Dios le nombra al dueño del oro, de la plata, del cielo y de la tierra como Diosito. No existe. Dios, y en mayúscula, para que le arda al diablo. El Dios que usted se encuentra en minúscula es, por ejemplo, los dioses paganos que tenía todos los pueblos que no quisieron reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador. Todos los dioses falsos, los que no tenían poder, todos esos payasos, iglesia, los que creían tener poder y no lo tenían. Esos dioses son los que están en minúscula. Dagón está en minúscula y quedó decapitado por el arca del pacto de Dios.
No, iglesia, es que el altar que usted va a ofrecer va a morir por un Dios vivo, por un Dios fuerte y poderoso, por un Dios soberano, como nos predicaban la semana pasada. Por eso es que usted va a morir. Iglesia, cuando Abraham dice, el muchacho y yo iremos a adorar, era que iban a ir a morir. Iglesia, adorar en hebreo significa postrarse y caer como muerto. Oiga, iglesia, ojo, cuando usted dice voy a ir a adorar, es que usted se va a ir a postrar, a caer como muerto. Donde usted no tiene ahí absolutamente nada más que hacer que morirse en la presencia del Señor. Iglesia, y se lo compruebo de tres maneras. El apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, según el capítulo 1 de Apocalipsis, en la visión que el Señor le da sobre las 7 iglesias, Jesús mismo le habla. Y le habla de espaldas. Y en el capítulo 1 y verso 17 dice el apóstol Juan: y cuando le vi, cuando vi al que me hablaba por la espalda, al que me decía que le diera el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Iglesia, el apóstol Juan es sincero. Dice, y cuando le vi, caí como muerto. Cayó muerto, iglesia, en la adoración, muerto. Y dice que cuando cayó de su diestra, dice que de la diestra del que le hablaba, dice que se acercó y le puso su diestra. Y le dijo, no temas, porque yo soy el primero y el último. No se asuste, no tema. No fue que desde la creación del mundo yo fui el que lo creé. Y cuando todo esto se termine, Juan, yo soy el que le voy a poner el punto final a esto. No tema, porque el que le está hablando soy yo, el que tiene el rostro resplandeciente como el sol, dijo Juan. Iglesia, el que tiene los pies como el bronce bruñido, el que tiene los cabellos blancos, blancos como nieve, como blanca lana, soy yo el que te hablo, Juan. Y te doy fortaleza. Y ahí donde estás, soy yo el que te fortalezco. No te vas a morir. En la adoración se va a morir, iglesia. En la adoración se va a morir. Y más adelante, cuando se da el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, dice Juan, y yo, Juan, soy el que vi en el 22:8, soy el que oí, vi todas estas cosas. Cuando le hablaba un ángel, y él de una vez, después de toda la adoración y todo lo que había visto, dice que se postró a adorarlo. Y le dijo el ángel, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de los tuyos, de la parentela, en otras palabras, de todos somos los mismos. Y le dice al final, adora a Dios. Adore a Dios, a mí no me adore, adore a Dios. Cayó como muerto. Adore al Señor. Iglesia, y el otro ejemplo de que lo que Abraham quería decirles a los siervos que iban a ir a adorar, en otras palabras, vamos a ir a morir el muchacho y yo, se da, iglesia, en el llamamiento de Isaías. En Isaías capítulo 6 el Señor llama a Isaías, y en el verso 5, después de que Isaías dice una visión preciosa, iglesia, algo inexplicable, el Señor
se dejó ver por Isaías tal y como él era casi, iglesia, y se le apareció y le dio la visión y lo vio, iglesia, y dice que alrededor del que hablaba, dice Isaías, habían serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies, con 2 volaban y se daban uno al otro, voces diciendo santo, y el otro le respondía santo y santo, y se daban. Y dice, iglesia del Señor, que cuando Isaías vio esta visión, iglesia, se hace una exclamación y dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en el pueblo que es inmundo de labios, dice Isaías: oh santo Jesús, mi alma te alaba, Cristo, mi espíritu exalta al que me dio vida. Iglesia, dijo Isaías, iglesia profundo, desde el corazón le salió la adoración. Después de decir que estaba muerto, dijo: mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Mi alma te adora, Señor. Iglesia, cuando se sube a adorar, hay que entender que hay que caer como muerto. Al altar se va a morir, no se va a jugar, iglesia. Abraham sabía, iglesia, que tenía que ir a morir ahí. Su hijo tenía que morir. Abraham subió con la leña, preparó el fuego, llevó el cuchillo. Él no subió a montar un teatro, iglesia. Subió a hacer morir lo que más había amado en su vida. Subió a obedecer aunque le doliera. Iglesia, ¿cuántos de aquí tienen peticiones delante del Señor? Iglesia, cada una de esas peticiones que en su vida se han cumplido, oiga bien, llevaste buena leña, llevaste buen fuego, llevaste un buen cuchillo, llevaste un buen holocausto, llevaste lo mejor que tenía, por eso se cumplieron. Iglesia, yo meditaba anoche y yo decía: Señor, la iglesia el martes presentó un sacrificio agradable al Señor. Iglesia, los hermanos que estaban esperando cirugía, el Señor respondió. Cada cosa que en su vida se ha cumplido, iglesia, llevaste un holocausto bueno delante del Señor. Moriste en el altar. Madres pidiendo por sus hijos que los ven y la promesa cumplida. Moriste, dijo el Señor, moriste en el altar. Maridos y esposas, padres e hijos, iglesia del Señor, milagros financieros, sanidades. El Señor ha provisto de donde no hay. Has llevado un sacrificio y moriste en el altar por eso. Lo que no se ha cumplido, iglesia, las peticiones que usted le tiene al Señor y no se han cumplido todavía. 2 cosas, iglesia. Todavía puede ser que no sea el tiempo de Dios. Sigue pidiendo con fe. Pero una vez una hermana de la congregación me dijo, por una situación que estaba pasando,
Hermano, siga clamándole a Dios que no sea, que no se cumplió por falta de fe, por falta de oración, por falta de ir a morir al altar. Iglesia, si la petición no se ha cumplido, o no es el tiempo de Dios, o no estás muriendo en el altar, iglesia. Iglesia, aunque nos duela, muchos cantan en el altar, iglesia, en la casa, en la congregación, pero pocos mueren, iglesia. Hazme a tu parecer, le dicen al Señor, renuévame. Cristo, yo te amo. Iglesia, y el corazón está lejos de Dios. Renuévame, moldéame, y no se dejan tocar. Señor, esto no, porque me gusta mucho, no lo toques. No, iglesia, mate todo lo que tenga que matar. No se apegó Abraham a lo único que tenía, que le costó 100 años. Lo iba a matar. No va a poder usted matar pasiones desenfrenadas del mundo, deseos de la carne, pensamientos impuros. ¿Cómo no vamos a poder? Sí se puede. Iglesia, sí se puede. Eso no es adoración, iglesia. Es un teatro lo que la gente monta. Es pura mímica, iglesia. Es puro marketing. Es pura, iglesia, es vanagloria en su máxima expresión. Métase en una esquina de la congregación. Hágase un puñito. Tírese a morir. Mate la carne. Deje el asno y suba a dar adoración a Dios. Iglesia, cuando sube al altar, suba con la intención de morir para que pasen 3 cosas. Si usted sube con ganas de morirse, iglesia, yo le puedo decir algo y lo conté en la predicación anterior. 2 veces en mi vida he sentido de verdad que me voy a morir, iglesia. Y yo le decía, Señor, yo necesito que esto pase más seguido. Porque, iglesia, tengo 31 años y en 31 años solo 2 veces, y no me da vergüenza decirlo, 2 veces he sentido que me voy a morir en la presencia de Dios. Miles de días han pasado y sentir morir en el altar 2 ocasiones. Iglesia, y yo le puedo decir a usted que en esas 2 ocasiones, cuando yo me levanté, iglesia, yo me sentía menos pesado que una pluma. No me llevé el asno. Subí sin el asno, iglesia. Y yo quiero que eso pase más seguido en mi vida. Y el que no pase es mi culpa. No es culpa de la pastora, no es culpa del que predica, del que dirige, del ujier, del maestro, del que está sentado, del vecino, del hermanito. No, iglesia, por vuestra propia culpa es que eso sucede. Pero cuando usted sube con la intención de morir al altar, pasan 3 cosas. Dios responde, cae fuego y el milagro viene. No, iglesia, usted no me está entendiendo. Suba al altar con ganas de morir. Dios responde, cae fuego y el milagro le llega, porque le llega. Alabado sea Dios. Si usted, iglesia, sube con ganas de morir,
Dios le va a responder. ¿No ve que Dios no está pegado como un pedazo de yeso en una pared? Dios no es un objetito ahí que ponen de cerámica, de madera. No, iglesia. Dios responde y el fuego desciende. Iglesia, ¿o usted cree que lo que pasó en el Pentecostés fue pura casualidad? Las lenguas repartidas como fuego. No, iglesia, esta gente en el Pentecostés no tenían 3 brazos, 4 piernas y 2 cabezas. Eran como Elías, y como dice Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como las suyas y las mías. No, iglesia, esta gente no eran bichos extraños. Eran 120 llenos del poder de Dios. Dios escuchó, murieron en el aposento alto, cayeron las lenguas repartidas como de fuego y el milagro vino. El fuego cayó y todo el mundo fue lleno del Espíritu Santo. Pero no eran diferentes a nosotros, iglesia. Pedro y todo el resto que estaban ahí eran los mismos. Aún la misma madre de Jesús estaba ahí porque necesitaba ser llena del Espíritu Santo. Aún ella. Y el desenlace de la historia, iglesia, usted lo conoce. Abraham e Isaac hacen un altar. Y el hijo le pregunta al padre y le dice: Padre, y le dice Isaac, le dice Abraham: heme aquí, hijo, heme aquí. Y le dice: aquí tenemos la leña, aquí está el fuego, aquí está todo. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Y la respuesta de Abraham fue clara: Dios, Jehová, proveerá. Dios va a proveer, iglesia. Este no es el punto de esta enseñanza, pero al final es imposible hablar de Abraham y de Isaac y no tocar este tema. Al final de todo, cuando se acabó todo y ya no tenía que hacer, le dijo: Dios proveerá. Ató el muchacho, lo subió al altar, tomó el cuchillo. Obediencia hasta el 1.10001 instante, porque dice que alzó su mano y lo iba a degollar, y una voz del cielo le dijo: Abraham, Abraham, detente, no lastimes al muchacho, porque ahora sé que lo que te pedí, tu único, tu hijo, lo único que tenías, no lo rehusaste, me lo ibas a entregar. Ya Dios conocía quién era Abraham en realidad. Y dice que Abraham, después de haber casi llegado a muerte física, después de haber tenido la muerte espiritual, porque, iglesia, mató la carne, le mató el amor a la carne, le mató el apego al hijo, le mató el sentimiento paternal que tenía, y se iba a convertir en un homicida por amor a Cristo, por amor a Dios. Y dice que detrás de él volvió a ver y había un pequeño cabrito enredado por los cuernos en un zarzal. Y dice que antes de hacer todo el holocausto y todo, dijo: de aquí en adelante esto será llamado Jehová proveerá. Y en arameo y en hebreo dice Jehová Jireh.
Jehová Jireh es tu proveedor. Jehová Jireh le proveyó a Abraham, le proveyó a Isaac, le proveyó a Jacob, le proveyó a Noé, le proveyó a Débora, le proveyó a Ruth, le proveyó a Job, le proveyó a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a todos los profetas menores, y te va a proveer a ti también. Jehová Jireh, iglesia. O le hago yo esta mañana una pregunta. ¿Qué es que acaso Dios te ha pedido un hijo para que lo sacrifiques? ¿Hay algo más que eso? Iglesia, algo más que la vida de un hijo aquí en la tierra. ¿Qué más? Y en las espaldas de Abraham el Señor le proveyó. Pero Abraham no estaba viendo la espalda, estaba viendo la muerte en el altar. Iglesia del Señor, tenemos que cambiar nuestra adoración en el altar. La verdadera adoración, iglesia, escuche esto, duele. La verdadera adoración cuesta. La verdadera adoración nos hace morir. Esto lo escribí anoche, para después hacernos vivir. La verdadera adoración cuesta, iglesia. No es fácil pedir por un hijo enfermo, los que tienen hijos. No es fácil pedir por un familiar drogadicto. No es fácil pedir por alguien que esté en la cárcel. No es fácil pedir por restauración de un matrimonio. No es fácil pedir, iglesia, por la salud de una esposa, de un esposo. No es fácil pedir cuando hay una sentencia de cáncer en la familia. No es fácil pedir, iglesia, cuando el panorama está oscuro, oscuro, oscuro. Por eso es que duele. Por eso es que el Señor, cuando ve una madre, oiga, iglesia, cuando el Señor escucha a una madre clamando por un hijo, iglesia, y la ve muriendo en el altar, la ve muriendo ahí. Cuando ve una mujer pidiendo por su casa, cuando ve un hombre pidiendo por fuerzas, por fortaleza, por ayuda. Iglesia, cuando el Señor ve que alguien está muriendo en el altar, que le está costando, que está llorando, que está flaqueando, pero que terminó estimando todo eso como el apóstol Pablo por basura, y la ve luchando hasta el último instante por poder llegar al trono de la gracia de Dios y agarrarse de ahí un segundo. Iglesia, salimos completamente nuevos, criatura diferente. El apóstol Pablo es claro cuando dice en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno, dice, nueva criatura es, nueva. Iglesia, y le termina diciendo, después de que si estamos en el Señor y somos nuevas criaturas, le dice: las cosas viejas pasaron. A mí, el que me ve en la calle, iglesia, Satanás muchas veces ha querido avergonzarme, pero siempre viene a mi mente que el apóstol Pablo le dijo a los corintios que si alguno es nueva criatura en Cristo, si alguno está ahí, que las cosas viejas pasaron. Y todas, iglesia, oiga, iglesia, la mentira solamente, no, iglesia, fornicaciones, adulterios, mentiras, herejías, lascivias, robos, chisme, iglesia, todas son hechas nuevas. Todas, iglesia,